Danelik Galazán se paró frente a Grecia Colmenares con los ojos desbordados de furia y le gritó en plena cara que era una falsa, una hipócrita y que ya no soportaba más su doble discurso, mientras toda la casa quedaba en silencio absoluto mirando el enfrentamiento que prometía cambiar el rumbo del juego para siempre. Si te impactó este inicio explosivo, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás viendo esto, porque lo que viene no te lo vas a querer perder. Todo comenzó horas antes de esta explosión verbal, cuando el ambiente en la casa de Gran Hermano Argentina, Generación Dorada, ya se sentía cargado, pesado, como si el aire mismo estuviera esperando que alguien prendiera la mecha. Danelik llevaba todo el día dando vueltas por el living, inquieta, nerviosa, con esa mirada que no perdonaba nada y que escaneaba cada movimiento de sus compañeros buscando una razón, cualquier excusa para soltar todo lo que tenía guardado. No era un capricho pasajero, No era un mal humor temporal, era algo que venía cocinándose a fuego lento desde hacía días, acumulado en conversaciones a media voz, en miradas cómplices que ella interceptaba, en risas que sonaban falsas a sus oídos. Grecia, por su parte, intentaba mantener la calma, seguir con su rutina, charlar con los demás como si nada pasara, pero sabía que la tormenta se acercaba. Podía sentir la presión aumentando en cada rincón de la casa, especialmente cuando Danelik decidía sentarse justo al lado de ella, o cuando la buscaba con la mirada en medio de las tareas domésticas. La tensión era palpable, invisible pero densa, como una nube negra que amenazaba con descargar en cualquier momento. Fue durante la tarde, mientras preparaban la cena, cuando todo empezó a desmoronarse. Danelik estaba cortando verduras con una fuerza exagerada, golpeando el cuchillo contra la tabla de madera, haciendo ruido, llamando la atención sin decir una palabra. Grecia, que estaba cerca lavando platos, intentó ignorarla, concentrarse en lo suyo, pero Danelik no estaba dispuesta a dejarla en paz. De repente, dejó el cuchillo sobre la mesa, se limpió las manos en el delantal y dijo con una voz baja pero firme que necesitaba hablar, que ya no aguantaba más las mentiras, que quería saber por qué Grecia actuaba de una manera frente a ciertos compañeros y de otra completamente distinta frente a ella. Grecia se dio vuelta lentamente, secándose las manos con un repasador, y preguntó con una calma que parecía fingida de qué estaba hablando. ¿Qué mentiras? ¿De qué estaba acusándola? Danelik no se hizo esperar. Le dijo que sabía perfectamente de qué hablaba, que la había visto cambiando de actitud según quién estuviera escuchando, que la había visto halagando a unos mientras criticaba a otros a sus espaldas, que la había visto sonriendo falsamente mientras por dentro seguramente se burlaba de todos. Grecia negó todo. Dijo que Danelik estaba imaginando cosas, que estaba paranoica, que quizás el encierro le estaba afectando la cabeza, pero esas palabras fueron como echar nafta al fuego. Danelik explotó. levantó la voz. Señaló con el dedo índice a Grecia y le dijo que no se hiciera la inocente, que todos en la casa sabían que era una falsa, que jugaba con dos caras, que no era confiable, que no era leal. Grecia intentó defenderse. Dijo que Danelik estaba celosa, que estaba proyectando sus propias inseguridades, que ella siempre había sido transparente, pero Danelik no escuchaba razones. Cada intento de Grecia por calmarse era interpretado por Danelik como una nueva mentira, como una nueva prueba de su hipocresía. La discusión subió de tono rápidamente, las voces se elevaron, los gestos se volvieron más agresivos, más cercanos, más intimidantes. Los demás compañeros comenzaron a acercarse, algunos intentando mediar, otros simplemente observando con curiosidad morbosa, sabiendo que estaban presenciando algo grande, algo que quedaría grabado en la historia de esta temporada. Brian Sarmiento intentó separarlas, poniéndose en medio, pidiendo calma, pero Danelik lo empujó suavemente, diciendo que esto era entre ellas, que nadie debía meterse. Tamara Paganini miraba desde lejos, con los brazos cruzados, Evaluando la situación, calculando cómo podría afectar esto a su propia posición en el juego. Eduardo Carrera y Nazareno Pompey intercambiaban miradas de complicidad, sabiendo que esta pelea podía ser utilizada estratégicamente más adelante. Gisela Gipio Pintos intentaba calmar los ánimos con palabras suaves, pero su voz se perdía en medio de los gritos. Franco Zunino y Juan Caruso, Juan Icar, observaban en silencio, analizando cada palabra, cada gesto, archivando información para el futuro. Manuel Ibero y Daniela, Dani de Lucía, parecían incómodos, queriendo escapar de la escena pero sin poder moverse. Pincoya y Janina Silly murmuraban entre sí, especulando sobre quién tendría la razón, quién saldría perjudicada. Emanuel Di Gioia y Lolo Pollo mantenían una postura neutral, sin querer tomar partido prematuramente. Luana y Catalina Cherkassky, Titi, parecían preocupadas por la intensidad emocional del momento. Solange Sol Abraham observaba con una mezcla de fascinación y rechazo,
mientras Danelik Galazán seguía implacable, disparando verdades a la cara de Grecia Colmenares, quien poco a poco iba perdiendo la compostura, dejando ver grietas en esa máscara de serenidad que tanto cuidaba. Fabio Agostini, desde un rincón, negaba con la cabeza, como si ya estuviera cansado de tantos dramas, pero sin poder apartar la vista. Danelik le recordó a Grecia momentos específicos, conversaciones privadas que Grecia creía que nadie había escuchado, comentarios despectivos que Grecia había hecho sobre otros compañeros y que Danelik había captado casualmente. Le dijo que no era tonta, que no era ciega, que veía todo, que entendía todo y que ya no iba a permitir que la trataran como a una ingenua. Grecia, acorralada, comenzó a llorar, no de tristeza, sino de rabia, de frustración, de sentirse descubierta, expuesta ante todos. Le gritó a Danelik que la odiaba, que era una amargada, que arruinaba todo con su negatividad, pero Danelik no retrocedió. Al contrario, se acercó más, invadió su espacio personal y le susurró con una frialdad escalofriante que la falsa era ella, que la que engañaba a todos era ella, y que tarde o temprano la casa entera se daría cuenta de quién era realmente Grecia Colmenares. Ese fue el clímax, el momento exacto con el que abrimos este relato, el grito final que resonó en las paredes de la casa, dejando a todos helados, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer a continuación. El silencio posterior fue ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. Grecia salió corriendo hacia el dormitorio, llorando desconsoladamente, mientras Danelik se quedaba parada en medio del living respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando, con la adrenalina recorriendo cada vena de su cuerpo, sabiendo que había cruzado una línea de no retorno, sabiendo que a partir de ese momento no habría vuelta atrás, que su relación con Grecia, y probablemente con muchos otros, había cambiado para siempre. Lo que siguió fue un caos de rumores, de alianzas que se rompían, de nuevas alianzas que se formaban, de estrategias que se reescribían en tiempo real. La casa se dividió en bandos, algunos apoyando a Danelik por su valentía al decir las verdades que todos pensaban pero nadie se animaba a expresar, otros defendiendo a Grecia por considerarla víctima de un ataque injustificado y cruel. Santiago del Moro, desde afuera, observaba todo con atención, sabiendo que este conflicto sería el eje central de los próximos días. El tema que dominaría las nominaciones, las salvaciones, las estrategias de supervivencia. La pregunta que flotaba en el aire era simple pero devastadora. ¿Quién creerá la versión de Danelik y quién se quedará con la imagen victimizada de Grecia? Es una batalla psicológica, una guerra de narrativas, donde la verdad importa menos que la percepción, donde la emoción triunfa sobre la lógica, donde el drama se convierte en la moneda de cambio más valiosa. Danelik ha apostado todo a esta carta. Ha decidido mostrar sus colmillos. Ha decidido dejar de ser la compañera silenciosa para convertirse en la protagonista del conflicto, arriesgando su permanencia en el juego a cambio de limpiar su conciencia y exponer lo que ella considera una injusticia. Grecia, por su parte, deberá trabajar duro para reconstruir su imagen, para demostrar que no es la villana que Danelik pintó, para ganar la simpatía del público y de sus compañeras, mediante actos de bondad, de humildad, de arrepentimiento, aunque sea fingido. El juego está servido, las fichas están sobre la mesa, y ahora solo queda esperar a ver cómo caen. Personalmente, creo que Danelik hizo lo que muchos hubieran querido hacer pero no se animaron. A veces, en estos realities, la convivencia obliga a tragarse cosas insoportables, por miedo a quedar mal, por miedo a ser señalado como el conflictivo. Pero hay un punto de quiebre donde la dignidad vale más que la estrategia. Danelik eligió su dignidad, eligió su verdad, aunque esa verdad sea dolorosa y disruptiva. Grecia, en cambio, representa ese peligro constante de la doble cara, de la sonrisa que esconde puñales, de la amistad que es solo una herramienta de conveniencia. No sé si Danelik tiene todas las pruebas necesarias para sostener su acusación a largo plazo, ni sé si Grecia logrará salir indemne de esta mancha en su reputación dentro de la casa. Pero lo que sí sé es que esta pelea marcó un antes y un después. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay inocencia, ya no hay confianza ciega. Ahora todo